Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Hola, bienvenidos otra vez más a este tiempo en línea de la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. En esta noche nuestra intención es poder explicarles el significado real de las Escrituras para que podamos todos conocer mejor a Dios y por ende adorarle mejor. En agosto del año 2010, unos 33 mineros quedaron atrapados durante 69 días allí en la mina San José, en el vecino país de Chile. Luego del derrumbe, recién a los 17 días, ellos fueron encontrados y contactados desde el exterior a través de una sonda que perforó hasta llegar al refugio que estaba a unos 700 metros de profundidad. Entre ellos había un minero de apellido Enríquez, que era cristiano y al que le asignaron los demás mineros la función de guiarlos a orar a Dios por los alimentos cada vez que comieran. Estuvieron allí 2 meses hasta que fueron rescatados. Un tiempo después de aquel histórico suceso, un periodista preguntó a Enríquez qué fue lo que más les ayudó a sobrevivir en esos primeros 17 días hasta que fueron contactados. Y él dijo que comer cada 24 o 48 horas la comida que había en un pequeño cajón, pero que también el haber creído a Dios por unos versículos de la Biblia, de que no faltaría la comida, y así fue. Ni un día faltó. Todos estos mineros supieron que fue Dios que realizó un milagro, que los libró de aquel difícil trance, pero que también fue Dios quien les ayudó a sobrevivir. Hoy, debido a esta pandemia, el mundo está cambiando. Este mundo o esta sociedad que ya antes pujaba contra los valores de la familia, la vida y aún contra Dios, será vuelto por este nuevo sistema un lugar en donde seremos desafiados a decisiones personales y de familia, y allí tengamos que vivir y sobrevivir. Por lo tanto, debemos aprender a caminar por fe. Ahora la pregunta es, ¿qué es fe? Hemos titulado esta enseñanza, Una fe superior. En esta oportunidad veremos qué nos dicen las Escrituras acerca de la fe y notaremos que hay 2 matices de la fe. Una, la fe para vivir, y otra, la fe para sobrevivir. Vayamos a nuestras Biblias, a un texto muy conocido que dice Hebreos 11:1 y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para recordarnos este contexto general que está allí en el libro de Hebreos, y así tener una idea más clara del por qué el autor escribe lo que escribe, tenemos que decir que hay un tema predominante en este libro, y es la superioridad de Cristo. Aconteció que en esos tiempos, los creyentes que antes habían sido judíos y que ahora se habían convertido a Cristo, empezaron a vérselas mal, debido a que empezó una persecución contra ellos, primero por parte de Herodes, pero también serían perseguidos y hostigados por sus propios familiares, que eran judíos y que los presionaban a que abandonaran ese camino de Jesús y así escapar de tantos problemas. ¿Qué pasó? Estos recién convertidos empezaron a pensar que quizás sería mejor volver a su familiar y antigua religión. Los destinatarios de esta carta luchaban por un lado con la persecución de los hombres y por otro lado con la tentación de volverse atrás. Entonces el autor de Hebreos les exhorta a crecer, a perseverar, es decir, a continuar adelante. ¿Cómo lo haría? Bueno, enseñándoles lo que es una verdad fundamental, que Cristo era mejor que todo lo que antes habían conocido. Pero también, como veremos en el capítulo 12, haciéndoles contemplar la persona y obra de Cristo para no dejar
o no dejaran de luchar. Decimos entonces que en primer término, esta enseñanza es una fe para vivir. Para comprender mejor esto, es decir, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tendrá que saber que hay un contexto inmediato de este versículo. Uno que le precede y otro a posterior. El que está antes los hallamos allí en Hebreos 10:23 y dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El otro pasaje que está a posterior de este capítulo que vamos a tratar es Hebreos 12:1-3 y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estos dos pasajes que leímos y rodean a nuestro texto, claramente ambos son una exhortación para que estos creyentes continúen hacia adelante. El autor va a darnos una definición de fe dentro de este marco, de esta exhortación que él le realiza. Y la palabra griega aquí de certeza tiene que ver con sustancia. Allí en Hebreos 11:1 también se lo traduce como certeza, sustancia esencial. Este término sustancia deriva de la palabra que encontramos en Hebreos 1:3, que dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Esto es una alusión a Cristo, como la misma imagen de la sustancia de Dios. De modo que certeza se refiere a lo más importante de algo, para que pueda entenderlo. Por ejemplo, cuando en un laboratorio a la sangre humana, que es recorrida en un tubo y luego expuesto a un centrífugo a 1200 G durante algunos minutos, se observará que a posterior, desde la sangre, se separó un nuevo elemento llamado plasma. Sustancia sería entonces la parte más importante de algo. Ahora vemos que el escritor no va a profundizar en un significado teológico o profundo de la fe, sino más bien pretende dar características de las personas que ejercen la fe. Y observamos algunos aspectos en estas personas. Uno, que se les habla. Personas que esperan, personas que van a hacer algo, pero también personas que no ven el porvenir. Mira allí el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos describe que la fe bíblica solo tiene relación con Dios y pueden ejercerlas aquellos que creen y se acercan a Dios. Por lo tanto, cualquier otra concepción de fe que no implique acercarse a Dios es un vano optimismo humano. Mire el versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Observamos algunos patrones que se van a repetir en algunos otros pasajes. Por ejemplo, aquí Noé dice que fue advertido, es decir, que Dios le habló. Dice que de cosas que aún no se veían, denota que Noé no veía el futuro. Pero por último dice que preparó el arca, es decir, Noé hizo algo. Mire el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Siendo llamado, es decir, Dios le habló. Salió sin saber a dónde iba, es decir, Abraham no veía el destino de su viaje. Pero por último dice que obedeció, es decir, hizo algo. Vayamos al versículo 11. Dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Recibió fuerzas para concebir Sara, fue capacitada por Dios. Hizo su parte durante esos 9 meses de embarazo y dio a luz. En el versículo 29, hablando de Moisés, dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Si vamos a Éxodo 14:15, verá lo siguiente. Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios habló a Moisés, pero él tuvo que levantar la vara, le creyó e hizo algo. Finalmente, las aguas se abrieron. Mire, la fe va acompañada de acciones. Abro aquí un pequeño paréntesis. Si nos encontramos en un marco de enfermedad, ore, confíe, espere en un gran y poderoso Dios, pero también vaya al médico, tome el remedio, siga las instrucciones. Cierro paréntesis. Ve el versículo 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Josué capítulo 6 nos dice que Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Más adelante va a decir el texto, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, José dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Finalmente los muros cayeron. En este pasaje vemos cómo la certeza, la sustancia de la fe, estaba basada en lo que Dios dijo. ¿Qué dijo? Que se los había entregado. Si fe es la certeza que ellos tenían y que los hacía esperar, se deduce en estos ejemplos que era porque Dios se los había dicho. Noé cree porque le fue advertido. Abraham cree porque fue llamado. Sara cree porque se le prometió. Moisés cree porque le fue ordenado. Venía de Dios la palabra, ni más ni menos. Jacob, Abraham, David, Gedeón, Moisés podrían haber dicho, si Dios lo dice, lo haremos. Esto es certeza. Lo que espero porque Dios lo dice. La sustancia, lo más importante de algo viene del carácter también de quien lo dijo. Mire el versículo 11. Dice que Sara, de él dice que él es fiel. En el versículo 19, Abraham dice que él es poderoso. Por lo tanto, certidumbre viene de lo que se dijo, pero también quién lo dijo, para una fe fuerte, para una confiada espera. Un ejemplo. Usted va a un hospital y ya lleva muchas horas con un gran dolor y haciendo filas allí esperando por un médico que le atienda, mientras sus dolores y malestar le apremian. En un momento un auxiliar del médico sale y les comunica a todos los que esperan que sin excepción el doctor solo atenderá a 3 personas y usted justo se halla en el 4.º lugar. Esta noticia la decepciona. Pronto, algunas personas que están allí con usted le quieren animar diciendo que quizás pueda ser atendida porque han visto esto otras veces y así sucedió. Esto le da a usted alguna esperanza, aunque no le quita la preocupación. Pero de pronto, el máximo director del hospital hace su ingreso a esa pequeña sala de espera. Es entonces cuando usted le expone su caso y él le dice que se quede tranquila, que va a ser atendida apenas egrese el último paciente. Eso le da a usted una fe, una certeza para esperar confiada, pero muy distinta a la que antes recibió de estas personas. ¿Por qué? Primero porque se le dijo que así sería, pero sobre todo por quién se lo dijo, es decir, el mismo director del hospital. Eso es la certeza de su fe, con la que ahora usted va a esperar más tranquila. Ahora, considere estas promesas de Dios. Mire Mateo 6:31, dice, no afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire por favor Hebreos 13:5, anótelo. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Se recuerda Romanos 8:28, muy conocido? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos pasajes, querido hermano, son promesas de Dios para nuestro andar. No tema, no se angustie. ¿Sabe? La fe no es un dispenser de latas de gaseosa a la cual podemos poner algunas monedas y obtener lo que deseamos, sino que la fe se basa en las promesas de Dios en su palabra. Búsquela y aférrese a ellas. Quiero animarle a que sea una persona de gran fe, que ore con gran fe, que espere con fe grandes cosas que Dios puede hacer. Pero necesitamos esa fe para vivir en estos tiempos de hoy. Pero también decimos en segundo término, una fe para sobrevivir. Mira allí en el versículo 35 del capítulo 11. Las mujeres recibieron a sus muertos, dice, mediante resurrección, pero más otros fueron atormentados. Versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios, azote y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Claramente vemos en un grupo distinto esta lista de héroes de la fe, a la cual el escritor identifica con la palabra otros. La persecución de parte de Herodes y de los propios de su nación era una gran lucha en lo que los oyentes de esta carta debían perseverar. Este último grupo, es decir, los otros, sufrieron aún teniendo un buen testimonio de fe. Abro un paréntesis. No es como se dice por allí que si no lo recibiste y estás mal es porque no tuviste fe. Cierro paréntesis. Aquí vemos un ejemplo que no es así. Pero para ellos, a diferencia de nosotros, Dios tenía preparado algo mejor. A esto se refiere el versículo 40. Léalo. Cuando dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Y en qué consiste esta cosa mejor? Podríamos preguntarnos. Bueno, ve a Hebreos 12:1. La expresión, por lo tanto, nos va a unir esta cosa mejor de Dios que ha preparado. Mira el versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios había preparado a Cristo para ellos, para nosotros. La idea es aquí de poner los ojos, es de contemplar la persona, su obra, su ejemplo. En Hebreos 11:26 se dice que Moisés se tuvo por mayores las riquezas, las difamaciones de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el versículo 27 dice de Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. Por lo tanto, cuando Moisés miró hacia el futuro, miró al invisible, este era Cristo. En este segundo grupo, los otros del versículo 36, está Isaías, quien según la tradición murió cerrado. Es posible que el profeta que describe los sufrimientos de Jesús en el capítulo 53 de Isaías, en los últimos momentos de su vida, haya mirado al futuro en fe hacia la persona misma de Cristo. Eso lo sostuvo. Ahora, en este libro, a los hebreos, se le pide que miren en fe, pero hacia el pasado, al que es visible, es decir, a Jesús. Es por ello que Cristo es superior a todos. Esa es la idea. Porque fue preparado por Dios como algo mejor para nosotros. Dios hace cosas buenas, recuerde. Si observa bien,
la lista de hombres de fe del capítulo 11 se la describe como ejemplo de perseverancia a los creyentes en el capítulo 12:1. ¿Y cómo van a hacerlo? Mirando a Jesús, en su perseverancia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de mirar a Jesús? Ve el versículo 3 así, en su segunda parte. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Subraye en su Biblia este conector, para, que denota el propósito de mirar a Jesús. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Dice allí, derribados, pero no destruidos. Llevando, dice más adelante, en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amigo, contemplar a Jesús es vida para sobrevida. En una oportunidad, hace algunos años, debido a un fuerte dolor abdominal que yo tenía y que ya llevaba varios días, me dirigí a la guardia de un hospital. Pronto llegué y me ingresaron a una sala de primeros auxilios en donde había varias personas. Estaban accidentadas y muy doloridas. Mi dolor no cesaba mientras me inyectaban una aguja. Yo miraba hacia un costado y me encontraba con uno que me miraba convaleciente. Miro en sentido opuesto y vi a otra persona gimiendo de dolor. Al cabo de una hora o más, todos los que estábamos allí comenzamos a mirarnos desde una cama a otra y a hacernos algunos gestos con cierta compasión entre sí, como si fuéramos conocidos de antes. ¿Sabe lo que pasó allí? Fue que el dolor nos acercó en algún sentimiento. Nos sentimos identificados, igualados en la aflicción. Ahora, estos oyentes de la carta a los hebreos debían mirar a Cristo para fortaleza en los problemas, en las dudas o en sus temores. Debían seguir como ejemplo su aflicción, su vergüenza, su cruz, pues en ellos serían confortados. ¿Cómo podríamos aplicarlo a nosotros hoy? Bueno, mire, una manera es poner el gozo por delante. Piense que lo mejor está allá en el cielo. No se aferre mucho a nada de este mundo. ¿Sabe por qué los cristianos nos hace un poquito de ruido la muerte? Aún habiendo sido librados del temor a ella. Porque el centro de nuestro gozo está aquí, en la tierra. Sueños, metas, afectos, posesiones. ¿Cuál es el centro de tu gozo? Me pregunto, ¿de qué fe podía hablarle yo a alguien que padece una discapacidad de por vida? ¿De qué fe podría yo hablarle a alguien que acaba de perder a un ser querido en esta pandemia? La fe para vivir nos alienta para esperar hasta lo imposible en Dios, pero la fe para sobrevivir nos alienta para perseverar hasta que nos hallemos un día en su presencia. Amados, la fe poderosa para sobrevivir en la aflicción se reduce a la cruz. Esa es nuestra sustancia, nuestra certeza, nuestra roca, que es Cristo. Vivimos en tiempos de peligro, pero también vamos en una dirección hacia un futuro que no es menos incierto. Todo se encamina hacia un nuevo ordenamiento. Por ello deseo, como aquellos 33 mineros, que usted tenga en las promesas de Dios por fe todo lo que espera, pero también que usted tenga una gran fe para perseverar en esta tierra, poniendo su gozo allá. Y por último, si aún no te has acercado a Dios por la fe, déjame decirte que hay una fe que salva, una fe para que seas salvo. Es una fe distinta a la que te acabo de describir y tiene que ver con la fe como un acto de arrepentimiento y plena confianza en una persona, y esta es Jesucristo. Dice Jesús allí,
Yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Es mi deseo que puedas acudir a Cristo por la fe hoy. Que así sea. Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Hasta pronto.